vamos a sumergirnos en un cambio fascinante, uno que ocurre en nuestro lenguaje casi sin que nos demos cuenta, la manera en que hablamos de nuestras faltas. ¿Es solo un cambio de etiquetas o estamos, en realidad, redefiniendo quiénes somos? Seguro que lo hemos notado. Hay un cambio en el aire, en las palabras que usamos para lo moral, lo espiritual. Donde antes se hablaba, por ejemplo, de pecado, ahora es mucho más común oír hablar de trauma. Y donde antes se hacía un llamamiento al arrepentimiento, hoy se busca la sanación. Pero ojo, porque esto no es un simple cambio de vocabulario, es que representa un giro tectónico en cómo nos entendemos. Pasamos de lo que la fuente llama el homo peccator, el ser humano definido por su relación con el pecado, al homo psychologicus, definido por su psique. De repente, el foco se desplaza. Ya no se trata de una ofensa a un Dios santo, sino de una herida interna que necesita ser sanada. Vale, entonces, ¿qué está pasando aquí de verdad? Para entender el cambio actual, primero tenemos que desenterrar el significado original de estas palabras, un peso histórico y teológico que parece se está perdiendo por el camino. Y para encontrar ese peso tenemos que irnos a los textos antiguos. Allí vamos a descubrir que el modelo bíblico del arrepentimiento era algo increíblemente preciso, con muchas facetas. En el Antiguo Testamento, la palabra principal para arrepentimiento es shuv. Y shuv es un verbo de movimiento, es pura acción. No va de sentir algo, sino de hacer algo. Un giro de 180 grados, un cambio de dirección físico para dejar un camino y volver al origen, volver a Dios. Pero claro, la acción por sí sola no era suficiente. Tenía que ir de la mano de nacham, que es un dolor profundo del alma. Es una revaluación emocional tan bestia que aquello que antes te daba placer ahora te provoca una repulsión casi visceral. Sin este cambio de corazón, el cambio de dirección no era más que pura fachada. Y el Nuevo Testamento va un paso más allá con una palabra griega que es clave, metanoia. Ya no es solo sentirse mal o cambiar de rumbo, es una auténtica revolución de la mente. Es ese clic, ese momento en que reconoces que tu percepción anterior de la realidad, esa idea de que el pecado era bueno o deseable, era en realidad un engaño. Y esto se ve de forma clarísima si comparamos las historias de Pedro y Judas. Es la historia de dos tristezas. Judas sintió un remordimiento terrible, metamelomai, pero centrado en las consecuencias para él, y eso lo llevó a la desesperación. En cambio, Pedro experimentó la metanoia, esa tristeza por su ofensa, y eso lo llevó de vuelta a la restauración. La diferencia es brutal. Si el modelo original era así de rico, de completo, ¿cómo hemos llegado a donde estamos hoy? Pues la respuesta en gran medida está en un cambio cultural profundísimo. Los sociólogos le han puesto nombre a lo que llaman la religión por defecto de Occidente. Es un sistema de creencias que, casi sin hacer ruido, ha ido reemplazando a las fes más tradicionales. Lo llaman deísmo terapéutico moralista. La idea de este sistema es, básicamente, que el gran objetivo de la vida es la felicidad personal. Y Dios, Dios es una especie de mayordomo cósmico que está ahí para ayudarnos a sentirnos bien. Claro, en este contexto, cualquier idea que hable de un arrepentimiento doloroso o de negarse a uno mismo se etiqueta enseguida como algo tóxico. Fijaos bien en esta tabla, porque es que es la clave de todo. Es como si viéramos un auténtico rebranding de conceptos teológicos fundamentales, pero en términos terapéuticos. El pecado como rebelión pasa a ser una herida o una disfunción. El arrepentimiento se convierte en sanación. Y la santificación, pues ahora es la autorrealización, ser tu mejor versión. Pero a ver, ¿qué se pierde por el camino con esta traducción? Según la fuente que analizamos, este cambio de lenguaje no es nada inocente, sino que tiene consecuencias muy profundas para la fe y para la vida espiritual. Para pensadores como el teólogo puritano John Owen, el tema era clarísimo. La vida espiritual es una batalla activa, constante. No hay terreno neutral. O estás matando activamente al pecado o el pecado te está matando a ti. No hay más opciones. A este concepto lo llamaban mortificación. Y ojo, porque esto no tiene nada que ver con un viaje de autodescubrimiento o de autoaceptación pasiva. Esto es una guerra sin cuartel contra un enemigo interno. Exige acción, una acción constante y decidida para arrancar de raíz esas prácticas que nos destruyen. Y parece que, en esta guerra, hemos perdido una de nuestras herramientas más importantes. La fuente argumenta que hemos dejado de lado la ley de Dios, que actuaba como un espejo que nos mostraba nuestra verdadera condición y, por tanto, nuestra necesidad de un Salvador. Históricamente, el segundo uso de la ley, el uso pedagógico, el del espejo que revela el pecado, era absolutamente crucial. Pensemos en ello. Si no hay un diagnóstico claro de la enfermedad, ¿quién va a buscar una cura? La gracia pierde toda su fuerza cuando no entendemos de qué nos está salvando exactamente. Pero, cuidado, que todo esto no va de negar el dolor real o el trauma. Para nada. De hecho, una visión completa, según la fuente, nos obliga a mantener dos verdades en una tensión constante, sin soltar ninguna. Y es que somos las dos cosas a la vez.
Somos, simultáneamente, personas que sufren, que son víctimas de un mundo roto y herido, y a la vez somos personas pecadoras, agentes morales responsables de nuestras acciones. Necesitamos consuelo para nuestras heridas, sí, pero también necesitamos perdón para nuestras rebeliones. Y aquí está el verdadero peligro de este cambio de lenguaje. Al obligarnos a elegir entre herida o pecado, corremos un doble riesgo. Por un lado, caer en la crueldad, ignorando el sufrimiento real de la gente. Por otro, caer en la negligencia espiritual, eliminando por completo la responsabilidad personal. La verdadera sabiduría parece estar en abrazar las dos realidades. Al final, todo se reduce a esto. El lenguaje que elegimos para hablar de estas cosas no es neutral, sino que construye el mundo en el que vivimos. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Y esto nos deja con una pregunta importante sobre la mesa. Al cambiar nuestro vocabulario, ¿qué tipo de personas y, en última instancia, qué tipo de fe estamos construyendo?